Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor David Covarrubias de la Cátedra de Aplicación de Pruebas Psicológicas y hoy día voy a presentar el test de personalidad llamado 16PF5. ¿Ya? Este es un test que es importante que ustedes lo manejen, lo dominen, porque es bastante útil en distintos campos, ya sea en el campo clínico para conocer la personalidad de un sujeto, de un paciente, o bien también para el campo de la psicología laboral, por ejemplo, en donde en los procesos de selección y reclutamiento en oportunidades nos piden aplicar este instrumento. A pesar de tener bastantes años de desarrollo, es un instrumento que todavía aún está vigente y también nos sirve para procesos de exploración personal, personas que acuden a consulta para conocerse a sí mismos, ¿verdad? Es un test que es bastante útil para conocer y describir a un sujeto. Bien, vamos a comenzar con la presentación. Aquí pueden ver un PowerPoint que yo también he publicado en el aula virtual. Todo este material, ¿dónde está? Primera pregunta. Ya ustedes se van al aula virtual, ¿verdad? Aquí hemos ingresado al aula virtual. Ahí yo subí un comunicado, ¿verdad? Más abajo están las pautas de los trabajos y evaluaciones. Y luego aquí aparecen la distribución, ¿verdad? Primero los test cognitivos, cada test con las hojas de respuesta, presentación. Y luego vienen los test de personalidad. Y aquí encontramos entonces los materiales que necesitamos para poder ir trabajando en esta presentación. En la presentación, valga la redundancia, el manual del test, ¿verdad? Las preguntas o las instrucciones para contestar el cuadernillo, el cuestionario de preguntas, me faltó subir el cuestionario de respuestas, en la pauta como de respuesta, y el Excel que nos permite obtener los gráficos y la información, ¿ya? Bien, algunos antecedentes sobre el 16PF. El 16PF, ¿verdad? Es un cuestionario desarrollado por Cattell, una versión del año 93, que puede ser administrado individual o colectivamente. Su duración va a ser variable entre 40 y 45 minutos, a veces las personas los terminan en 35 minutos. La aplicación inicia a la edad de 16 años en adelante, ¿verdad? Recuerden que como es un test de personalidad, se entiende que a los 18 años más o menos ya tenemos em, una personalidad integrada por elementos estables en el tiempo. Sin perjuicio de ello, hay otra versión del test que se llama 16PFA, ¿verdad? Para adolescentes específicamente. El objetivo, ¿verdad?, de este instrumento de evaluación psicológica es apreciar 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones globales de la personalidad. Raymond Cattell, ¿verdad?, fue un autor, un psicólogo británico que teorizó bastante sobre la inteligencia y sobre la personalidad. Ustedes recordarán que mucha teoría de la inteligencia fue desarrollada por este autor y parte de los test psicométricos. Una de las aplicaciones más importantes que hizo Cattell fue el análisis factorial de los factores de personalidad, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cuál fue la contribución de él en esta materia. El 16PF, ¿verdad? Parte con la idea que tiene Cattell de pedir a distintas personas que describan a través de adjetivos a personas que ellos conozcan, ¿verdad? Es decir, le pidió a un montón de personas que a través de adjetivos calificaran o evaluaran a personas conocidas, amigos, familias, parejas, etcétera, ¿verdad? Describiendo, en definitivamente, describiendo em, las características de los demás, ¿verdad? Estos observadores, ¿verdad?, que calificaron mediante adjetivos a personas conocidas, estos observadores, las respuestas de ellos se sometieron, ¿verdad?, a un análisis factorial, es decir, que en definitiva en todos los factores, en estos 18.000 adjetivos que este autor encontró, ¿verdad?, básicamente reportaban o tributaban a 16 rasgos o factores primarios, ¿verdad? Es decir, que el autor redujo, ¿verdad?, estas 18.000 características a 16 factores específicos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo califico a un amigo, mi amigo es muy sociable,
es extrovertido, ¿verdad? Es conversador, ¿verdad? El análisis factorial nos permite que distintas palabras o adjetivos conocer a qué apuntan, ¿verdad? O sea, estos tres factores que yo le he nombrado apuntan a la extroversión, ¿verdad? O se explican, ¿verdad? A través de esta dimensión. ¿Cuáles fueron las 16 escalas primarias o factores que el autor encontró? En primer lugar, la afabilidad, ¿verdad? Aquí vemos que cada escala tiene una identificación, una letra, y también tiene un nombre, ¿verdad? Después vamos a ir viendo de qué se refiere cada escala. El razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la animación, la atención a normas, el atrevimiento, la sensibilidad, la vigilancia, la abstracción, la privacidad o necesidad de mantener privacidad, la aprehensión, la apertura al cambio, la autosuficiencia, el perfeccionismo y el nivel de tensión del individuo, ¿verdad? Estas fueron las 16 escalas que el autor de alguna manera detectó que permitían clasificar o describir a las personas, ¿verdad? Además de estas 16 escalas, el autor identificó que hay 5 rasgos de segundo orden o también llamados dimensiones globales. Es decir, por ejemplo, la extraversión se va a componer del nivel de afabilidad del sujeto, ¿verdad? El nivel también de atrevimiento, el nivel de privacidad, ¿verdad? Un sujeto con un alto nivel de privacidad, ¿verdad? O que quiere mantener reserva de su vida privada, va a tender a ser menos extrovertido, ¿verdad? Entonces el autor detectó ciertas eh, relaciones y similitudes entre los rasgos determinados, ¿verdad? Una de las dimensiones también es la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. Aquí vamos a ver también, yo no les voy a leer todo, pero sí ustedes vayan revisando eh, a qué se refiere cada descripción de la escala, ¿ya? Em, por ejemplo, la estabilidad emocional, ¿verdad? Que se relaciona con la fuerza del yo. Esta escala evalúa las funciones ejecutivas, como el juicio de realidad y también la integración de la personalidad, ¿ya? Siguiendo la presentación, podemos ver, por ejemplo, aquí la escala de atención a normas, que es el grado en que la persona ha sido condicionada para conformarse con los ideales de un grupo y comprender o aceptar las reglas del juego social, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos llama la atención la vigilancia, ¿verdad? Aquí en la escala L, eh, que en definitiva la vigilancia es el indicador de desconfianza del sujeto, una actitud vigilante, suspicaz, extrema y paranoide, ¿verdad? Es decir, las personas que o son muy confiadas o son muy desconfiadas, ¿verdad? Alguien te pide dinero, por ejemplo, te dice, préstame 5.000 pesos, y la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿Se los dan y dicen, no, esta persona me lo va a pagar en algún momento? ¿O piensan, se lo voy a pasar, pero yo estoy seguro que no me lo va a pagar, ¿verdad? Ahí tenemos el nivel de vigilancia, es decir, cuánta desconfianza tenemos entre nuestro entorno. Otro elemento, por ejemplo, es la privacidad, como la veíamos anteriormente. La privacidad o el nivel de privacidad describe una persona tendiente a lo reservado, más tímido, retraído, ¿verdad? Más individualista también en las cosas que realiza. La apertura al cambio, por ejemplo, que esta escala constituye una medida adecuada de la actitud del individuo hacia el cambio o hacia aventurarse a aceptar nuevas oportunidades para cambiar las cosas, ¿verdad? La apertura al cambio, por ejemplo, para evaluar nuestro nivel de apertura al cambio, podemos hacernos la siguiente pregunta. Si te ofrecen mañana irte a vivir y a trabajar a Canadá, ¿lo aceptarías? ¿Te costaría tomar la decisión? ¿Verdad? Dices que sí, vas a decir que no. Ese es el nivel de apertura al cambio. O sea, una persona con un alto nivel de apertura al cambio, un nivel 10, diría, por supuesto, mañana mismo me voy, ¿verdad? Y una persona con un bajo nivel de apertura al cambio, con un nivel 1, por ejemplo, diría, no, por supuesto que no me iría, tendría que pensarlo bien, tendría que ver todas las características que ello conlleva, etc. El perfeccionismo, ¿verdad?, se relaciona con el yo idealizado también y el grado de acercamiento del sujeto a este modelo ideal, ¿verdad? ¿Cuán perfeccionistas somos en las cosas que hacemos?
Cuando entregamos algo, sentimos que no ha quedado de la total forma que esperábamos, por ejemplo, ahí tenemos un nivel de perfeccionismo. Luego vienen los decatipos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Como Cattell determinó que la presencia de estos indicadores de personalidad no era todo o nada, ¿verdad? Sino que tiene una gradación, tiene un nivel de grado, y en la personalidad es así, ¿verdad? Él estableció que cada dimensión va a tener un decatipo, en donde las dimensiones van desde el punto uno, que es, de acuerdo a la dimensión, puede ser el polo positivo o negativo, ¿verdad? Hasta el punto 10, ¿verdad? Que puede ser también del polo positivo o negativo. Y el rango, entre comillas, ¿verdad? De la normalidad estadística podría estar entre 3,5 y 7, ¿ya? Por ejemplo, veamos a personajes que conozcamos. Si yo les hablo de extroversión y sociabilidad, ¿dónde estaría Pancho Saavedra? Ustedes han visto a ese personaje en la televisión, ¿verdad? Pancho Saavedra tendría un 10 de personalidad en el sentido de extroversión, de sociabilidad, ¿verdad? Es decir, una persona muy sociable, habla con todo el mundo, habla de cosas íntimas en televisión con los demás, ¿verdad? Alguien como muy abierto, ¿verdad? Y por otro lado, en el extroversión ámbito uno o el decatipo uno podríamos encontrar a alguien mucho más introvertido, que no estaría dispuesto, por ejemplo, a ir a un programa de televisión a hablar de su vida, ¿verdad? ¿Qué es bueno, qué es malo? Ninguno de los dos polos es bueno y es malo. Y esto es bastante interesante lo que plantea el test, porque la personalidad no es buena o mala, ¿verdad? Ser introvertido, ¿verdad? No es malo. Ser extrovertido tampoco lo es, ¿verdad? Solo que tus características de personalidad te van a permitir adaptarte mejor a ciertos trabajos, a ciertas tareas o a ciertas condiciones, ¿verdad? Si haces una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? ¿A cuántos amigos invitas, verdad? En la introversión uno podría decir, no, yo invito a mis dos mejores amigos, ¿verdad? Y algún miembro de mi familia, ¿verdad? Y en la extroversión 10, ¿verdad? Tendría que arrendar un lugar para invitar a los 100 amigos que conozco y a los 1000 más que tengo en Instagram, ¿verdad? Es decir, son situaciones y condiciones distintas de un sujeto ante la vida. Aquí vamos a ver cada uno de los elementos de la escala, por ejemplo la escala de afabilidad. Cuando la escala de afabilidad se presenta en el polo positivo de K-tipo 10 hacia el lado 10 y también cuando se presenta en el polo negativo hacia el lado 1, ¿verdad? Es decir, aquí vamos viendo cómo la dimensión va acentuándose o disminuyéndose, ¿verdad? Alguien afable en el lado más hacia el de tipo 1 podría ser alguien más distante, que no es simpático, es impersonal, es frío. Por el contrario, alguien con afabilidad hacia el lado positivo podría ser muy afable, generoso, atento con los demás, cálido, ¿verdad? El razonamiento, la escala de razonamiento siempre causa curiosidad porque este test no es un test cognitivo, ¿verdad? Es decir, no nos interesa el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Sin duda, el razonamiento o la escala que introduce el autor eh, presentaría personas desde un pensamiento más concreto, ¿verdad? Hasta llegar a personas con un pensamiento más abstracto. ¿Ya? Básicamente personas que les interesa ver las cosas reales y concretas que ocurran, o personas que se quedan más en la teoría, en la idealización de un determinado contenido. ¿Verdad? Y vamos viendo distintas dimensiones, yo no se las voy a leer todas porque, o si no, esto sería un largometraje, ¿verdad? Pero aquí vamos viendo, por ejemplo, las dimensiones de atrevimiento, por ejemplo, que la palabra es bien como curiosa. El atrevimiento en la dimensión de tipo negativo sería alguien muy temeroso, cohibido, tímido, ¿verdad? Y alguien con atrevimiento más en el ámbito del tipo positivo sería alguien muy seguro en lo social, atrevido a decir las cosas, emprendedor, entre otras cosas. ¿Ya? Vamos viendo ahí la escala y los polos. Apertura al cambio, por ejemplo, el perfeccionismo, ¿verdad? Alguien Q3 menos, ¿verdad? Que es el nombre de la escala, Q3 hacia lo negativo, alguien flexible y tolerante con el desorden y con las faltas, ¿verdad? Se dan cuenta que lo negativo no es malo, sino que está acentuado a un polo de la dimensión, ¿verdad? Por otro lado, alguien Q3 más
sería alguien más perfeccionista, organizado, disciplinado y que no acepta errores, ¿verdad? Entonces, ante distintas condiciones, una u otra cosa va a ser buena o mala frente a la situación en que estemos cursando, ¿verdad? Alguien muy perfeccionista, ¿verdad? Va a tender a sufrir un poco cuando hayan ambigüedades en el entorno, ¿verdad? Cuando la información no sea clara, no sea cabal. Versus alguien más flexible y tolerante a ciertas faltas, va a ser más adaptable a escenarios que vayan cambiando constantemente, ¿verdad? Pensemos en un trabajo, ¿verdad? Yo accedo a un trabajo y me toca hacer una tarea de cajero, ¿ya? Voy a ser cajero en este trabajo. Y de repente mi jefe me pide hacer otra labor, me dice, necesito que tú vayas a hablar con esta persona para motivarlo a que haga tal cosa, por ejemplo. Motivarlo a que trabaje en grupo. La pregunta es, alguien muy perfeccionista, ¿qué decisión tomaría? ¿Verdad? Si lo ve como un desafío, ¿verdad? Soy flexible, bueno, acepto hacer esta otra labor porque para mí es positivo y qué sé yo, me siento que coopero en esta organización. O bien digo, no, en realidad a mí me contrataron como cajero y yo no puedo hacer esta otra labor, ¿verdad? Porque mi contrato dice tal cosa, ¿te fijas? Entonces ahí tenemos como la gradiente de acciones, de conductas del individuo frente a elementos de la personalidad. Luego vamos a encontrar, como les contaba yo, las dimensiones globales, que si ustedes se dan cuenta, cada dimensión global se obtiene de la combinación de distintas dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, la independencia, el ser independiente, surge de varias cosas, de la dominancia del sujeto, del autocontrol sobre sí mismo, de la vigilancia, ¿verdad? Del nivel de confianza o desconfianza en los demás y del nivel de apertura al cambio, ¿verdad? Es decir, aquí el ser independiente, el autor considera que es respuesta de esos elementos, ¿verdad? Claro, la apertura al cambio, el estar dispuesto a ir sin saber qué va a pasar, ¿verdad? Me voy a ir a otra ciudad a estudiar, ¿verdad? Tengo que ser abierto al cambio. En la otra ciudad yo voy a decidir por mí mismo y me voy a mantener, dominancia, ¿verdad? Y creo que el entorno, vigilancia, creo que el entorno no está en contra mío, sino que voy ganando confianza en las cosas que hago, ¿verdad? Alguien con una vigilancia muy alta, que desconfía absolutamente en los demás, con baja dominancia o con baja apertura al cambio, perdería ¿qué cosa? Capacidad de independencia, ¿verdad? Porque tendería a depender mucho de información o de los demás para tomar decisiones. Aquí también tenemos las dimensiones y sus polos positivos y negativos, qué significa, de forma breve, porque en el manual después vamos a encontrar más información ahí de lo que significa, ¿verdad? Alguien con mucha ansiedad es perturbable, ¿verdad? Alguien con menos ansiedad tiende a ser más controlado en relación a tomar decisiones y menos impulsiva, ¿ya? Estilos de respuesta, ¿verdad? El test además trae consigo algunos elementos o escalas que nos permiten ver otras cosas, ¿ya? La manipulación de la imagen, ¿verdad? Esta escala mide la deseabilidad social, es decir, el nivel de manipulación de imagen apropiado que debiera tener un sujeto. Hay un porcentaje de manipulación de imagen que es aceptable y algún porcentaje que no es aceptable. Me parece que alrededor del 40% es aceptable la manipulación de la imagen. La infrecuencia, que esta escala tiene como propósito detectar si la persona tiene oposicionismo al responder al cuestionario, ¿verdad? Que responde intencionadamente mal o bien, ¿verdad? Si hay una oposición. La aquiescencia, esta escala busca identificar aquellos estilos de respuesta en que el examinado contesta verdadero, ¿verdad? Es decir, examinados que quieren quedar muy bien también contestan todo que sí o todo verdadero, ¿verdad? Sin hacer un análisis real del contenido de la pregunta. Las instrucciones para el test, no pensar mucho en el contenido de las preguntas ni tardar mucho en contestarlas, ¿verdad? Porque en definitiva, mientras más uno procesa la información, más va a estar filtrada por elementos del super yo. Utilizar lo menos posible la opción B, ahí vamos a ver qué se trata de la opción B, que es la opción de interrogación. No omitir preguntas, esto es muy importante porque mientras más preguntas tú omites, creo que si omites más de 20 preguntas, no recuerdo bien, el test queda inválido, o sea, no puedo calificar tu puntuación ni obtener tu perfil.
Contestar sinceramente, ¿verdad? No responder pensando en lo que es bueno o deseable responder, ¿verdad? Con respecto a la corrección, ¿verdad? Yo les voy a presentar aquí un Excel, ¿verdad? Una tabla Excel en donde uno ingresa la respuesta del sujeto, ¿verdad? Y tiene que transformarla, ¿verdad? De la respuesta A se ingresa como 1, la respuesta B se ingresa como 2 y la respuesta 3 se ingresa, la respuesta C, perdón, se ingresa como 3, ¿verdad? Luego el programa te permite imprimir un informe con las puntuaciones obtenidas y poder ir conociendo y describiendo el perfil del sujeto. ¿Verdad? Bien, vamos a detener este video y ahora voy a grabar otro video para explicarles cómo es el test y presentarlo.